Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal. Hoy contamos con Miguel Carranza. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí. Miguel es el CTO y el cofundador de Revenue Cat, una compañía fundada en Silicon Valley, la cual consiste en permite integrar a los desarrolladores de aplicaciones, tanto de iOS como de Android, las suscripciones de pagos dentro de dicha aplicación. Actualmente cuenta ya, si no me equivoco, con más de 3.000 integraciones en aplicaciones y bueno, ya es todo un caso de éxito de emprendimiento español, ¿no? Allí en Silicon Valley. Así que bueno, Miguel, lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo fue tu decisión de comenzar estudiando ingeniería informática en Sevilla a decir, venga, me voy a Silicon Valley y quiero pues empezar de cero allí? Bueno, a ver, originalmente fue sencillo. Yo me regalaron mi primer ordenador con 9 años, cuando la primera comunión, bueno, sí, 8 o 9 años. Y entonces ahí me enamoré de la informática y dije, vale, esto es lo que yo quiero hacer de mayor. Entonces era la época de... Todavía no había salido el Windows 95, pero estaría a punto de salir o habría salido. Era la época en la que Bill Gates era el hombre más rico del mundo, todo estaba pasando en Silicon Valley, ¿no? Había mucho bombo con eso y ya de chico ese fue mi objetivo, ¿no? Lo que pasa es que, y bueno, obviamente, pues en tema de elegir carrera, yo era 100% vocacional que fuera a estudiar ingeniería informática. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Es como cuando dices, quiero ser astronauta, ¿no? No sabes todas las complicaciones que hay a la hora de llegar a eso. Y bueno, durante la carrera y eso, pues ya te das cuenta de que es realmente complicado lo de venir a Silicon Valley. No por el nivel del talento ni por el nivel de inglés y esas cosas, que esas cosas al final se pueden conseguir. Es más tema por el tema logístico y el tema de que, bueno, que aquí no tienes contacto, que necesitas un visado, que temas legales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo cuando terminé la carrera vi lo que había en el ecosistema en Sevilla al menos, y no había realmente nadie que estuviera haciendo producto, era todo consultoría básicamente para proyectos del gobierno, de la Junta de Andalucía y cosas así, y no me motivaba demasiado. En Madrid y en Barcelona sí había más cosas, estaba empezando Twenty, había había algo más de startups, pero tampoco una cosa loca, ¿no? Entonces me salió la oportunidad de irme a Reino Unido a hacer un máster con una beca, y estando allí ya, bueno, pues había muchas más oportunidades, ¿no? Ya de hecho muchas empresas de Silicon Valley tienen subsidiarias en el Reino Unido, en Irlanda, y pensaba que me iba a quedar por allí, pero salió una oportunidad que era un programa se llamaba Jóvenes con Futuro, de Step One, que lo que hacía es que enviaba ingenieros españoles a hacer prácticas 6 meses en Silicon Valley a una startup. Y pensé que yo no sabía si iba a poder tener el nivel, porque era la segunda edición. En la primera edición la gente tenía un nivel muy alto, pero de hecho eso era antes de que yo supiera cómo eran los procesos de selección y todo este tipo de cosas, y la verdad es que yo ni entrené para las pruebas, pero pensé que podía ser un buen entrenamiento. Y digo, vale, si me entrevisto con una empresa americana con el listón muy alto, me va a ser más fácil después encontrar trabajo en Inglaterra, porque voy a estar más calibrado, ¿no? Y y bueno, la suerte que tuve es que yo siempre había participado en varios challenges de programación. De Twenty tenía uno, Facebook tenía el Hacker Cup, Google tiene el Code Jam, creo que se llama. Y había participado en algunos de esos, y eso me había preparado un poco para ese tipo de entrevistas, aparte de la carrera, obviamente. Y bueno, pues al final me salió la oportunidad. Originalmente iban a ser 6 meses y aquí llevo 8 años y pico. Jolín, pues qué bien, qué pasada, la verdad. Un ejemplo, sí señor. O sea, que siempre tú fuiste más por una evolución profesional o siempre sabías que querías emprender y por eso sabías que allí era el núcleo del emprendimiento, ¿no? En el desarrollo de Ah, software. No necesariamente. A ver, lo de que si yo quería emprender o no, la respuesta es sí y no. Es algo como que de chico siempre me atraía y siempre quería montar mi empresa en Silicon Valley, ¿no? Pero igual, no sabes las complicaciones que eso lleva. De hecho, cuando me vino originalmente, mi intención era, sinceramente te lo digo, mucha gente viene aquí por el dinero, por la parte económica. Yo no vine por eso, ni mucho menos. De hecho, en Inglaterra podía haber tenido una oferta mejor porque tenía de becario, pero sabía que todo en general estaba pasando aquí, que el ecosistema estaba aquí, que la gente, no todo el mundo bueno está aquí, pero mucha gente buena está aquí, y las posibilidades de trabajar con gente muy buena eran muy altas. Entonces yo lo veía como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, trabajar en una startup me aportaba el hecho de verlo de primera mano sin que yo fuera el que
tenía la mayor parte del riesgo. Y bueno, yo creo que eso ayudó muchísimo. Después, a la hora de emprender, yo creo que es algo que románticamente tiene mucho sentido, pero también es cierto que solo se enseña lo bonito y solo se ve el éxito y demás, pero en realidad es una cosa muy sacrificada y tienes que hacer mucho sacrificio tanto profesionalmente como personalmente. Entonces yo no me arrepiento y estoy contento de ello, pero creo que es algo que la gente no es demasiado consciente cuando piensa en el emprendimiento. Sobre todo, como todo, depende, ¿no? No es lo mismo un negocio independiente en el que a lo mejor estás tú solo que un negocio en el que tienes empleados Claro. y bueno, el salario de tus empleados y de su familia depende de tu rendimiento también. Totalmente, es verdad. ¿Y cómo surgió, una vez que estabas allí en Silicon Valley y que pues empezarías a trabajar y demás, cómo surgió la idea de Revenue Cat? ¿Cómo después de ciertos años descubrís que es una oportunidad, ¿no? Este proyecto. Bueno, pues a ver, la historia es que yo cuando vine aquí a trabajar, vine a trabajar en una empresa, en una startup que se llama MindSnacks, que hacía aplicaciones para aprender idiomas. Y de hecho, yo cuando me entrevisté en la empresa era muy pequeña, eran 12 o 13 creo, pero cuando llegué, porque se procesó el visado y toda la historia, ya eran casi 40, habían levantado una ronda de financiación bastante grande. Y bueno, después salieron competidores y empezamos a construir un producto nuevo de cero. Y en ese momento ya la empresa era un poco más pequeña porque hubo gente que se fue, hubo gente que tuvieron que echar porque tuvieron que reducir los costes y demás. Entonces construimos una aplicación nueva que acabó teniendo bastante éxito. Fue aplicación del año en 2014. Eso obviamente no lo sabíamos cuando empezamos a construirla. Pero una de las cosas que sí cambiamos fue que monetizaba a través de suscripciones. Fue de las primeras, no había muchas aplicaciones en aquella época, esto fue 2014, no había muchas aplicaciones en aquella época que monetizaran usando suscripciones porque anteriormente estaban reservadas más para publicaciones tipo periódicos o revistas o cosas así. Y no para aplicaciones de consumidor. Entonces, bueno, pues tuvo una serie de challenges, sobre todo porque nuestra aplicación estaba en iOS y en Android. Entonces, obviamente los sistemas de Android no se comunican con los de Apple, pero si tú quieres comprar una suscripción en iOS, quieres que en tu iPad, quieres que lo tenga en tu teléfono de Android y viceversa, ¿no? Entonces tienes que crear una capa externa que estandarice eso. Y básicamente, pues, varios años. De hecho, 4 años así trabajando en eso constantemente y dándonos cuenta de que había que iterar mucho y añadir funcionalidades y al final era una cosa que ninguno de los ingenieros de la empresa quería trabajar. De hecho, llegó un momento en el que yo estuve buscando, digo, bueno, vamos a hacer outsourcing de esto porque no es el objetivo de la empresa, ni muchísimo menos, y el mantenimiento de esto es bastante costoso. Llegó un momento que al final el único que lo mantenía era yo. Y bueno, mi cofundador, yo trabajé con él en esta empresa durante 4 años o así. Él se fue porque quería montar una empresa y bueno, yo seguía teniendo una muy buena relación con él y hubo un momento en el que estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que realmente esto era algo que era importante y que todas las aplicaciones serias lo tenían que construir. Es como todo, ¿no? La solución básica la puedes montar fácilmente, pero si ya quieres tener en cuenta cosas más grandes a la hora de saber realmente de dónde provienen los suscriptores, cuánto tiempo tienen suscripciones, cuánto tiempo la gente se mantiene suscrita, cuáles son las razones por las que la gente no se suscribe, poder mandar yo qué sé, poder mandar descuentos personalizados, poder gestionar los distintos productos, porque a lo mejor resulta que tus precios no eran los adecuados y quieres cambiarlo. Todo ese tipo de cosas requieren muchísima infraestructura, ya ni sin hablar de eso, de toda la parte de datos. Entonces, pues decidimos que podía ser, que tenía sentido. Vimos también, hablamos con gente que lo había montado ellos mismos y todo el mundo nos decía lo mismo, que hubieran pagado por no tener que hacerlo. Entonces, ahí había un poquillo que tenía sentido, ¿no? Y parecía que podía ser un producto que pudiera tener product market fit. Es que además ahora con todo el auge, yo creo que el timing fue perfecto, porque con todo el auge que está habiendo ahora de servicios de alquiler en Internet, bueno, de software as a service, vaya, como es vuestro caso, yo creo que vamos, que la idea fue
justo en el momento, porque ahora, por ejemplo, cuando desarrollas una aplicación, puedes, pues, en vez de tener todo tan centralizado, pues alquilar a lo mejor funcionalidades separadas, como es vuestro caso, con lo cual es súper útil. ¿Y supisteis desde un principio que era la oportunidad perfecta o fue algo más exponencial de ir viendo cómo respondía el mercado y demás? ¿O cómo fue? Bueno, a ver, en nuestro caso, como es algo que era un problema que habíamos sufrido nosotros, obviamente yo veía que el potencial estaba ahí, ¿no? Otra cosa es que sepas realmente si estás enfocando el problema de la manera correcta o no, porque la idea es súper importante, pero al final la ejecución suele ser más importante que la idea en normas generales. Entonces, es como todo, tienes que creerlo. Si no crees que vas a poder construir algo que la gente vaya a creer y que la gente lo vaya a usar, mejor que no lo hagas. O si tienes un plan B desde el inicio, mejor que no te centres porque te va a tomar mucha energía. Pero bueno, yo personalmente soy una persona que es bastante negativa y por eso a lo mejor soy mejor ingeniero porque siempre estoy pensando en los casos en los que algo se puede romper. Pero aún así, en este caso, sí, yo creo que había bastante el potencial. Otra cosa, ya sinceramente, otra cosa es que yo viera que esto pudiera ser una empresa muy, muy grande o simplemente fuera un servicio que estuviera ahí y nos pudiera dar a lo mejor ingresos pasivos durante un tiempo, lo que sea. Eso obviamente fue evolucionando a medida que fuimos hablando con más clientes y fuimos creciendo. Y bueno, y cuando entramos en Y Combinator también era una validación y algo bastante más claro, ¿no? Pero sí, algo tienes que tener, tienes que creer en eso. Pero yo creo que en nuestro caso en particular es un caso concreto por eso, porque estábamos familiarizados con el problema y creo que eso es algo súper importante que la gente infravalora muchísimo. Sobre todo en España cuando vas a emprender, es que dices, te he tenido una idea porque a mi primo o al amigo de mi amigo ha tenido este problema, entonces lo voy a hacer. Y puede funcionar, no digo que no vaya a funcionar, pero nunca va a ser igual que si es un problema que has sufrido tú de primera mano y que de una manera o te has convertido en un experto o a lo mejor no te has convertido en un experto, pero sabes exactamente cuál es el dolor que produce, ¿no? Sí, el problema exacto, sí, sí. Exacto. No, y además seguro que os dio tranquilidad, lo que mencionas de Y Combinator, si ya unos inversores ya de ese tamaño te apoyan tu idea y demás, pues eso te tiene que dar un montón de confianza, la verdad. Y al ser una plataforma de pagos, ¿tuvisteis algún tipo de problema legal al principio, contratar abogados o algo de ese estilo? Ajá, esa es otra cosa que es bastante diferente en España bueno, primero, nosotros no tratamos con los pagos directamente, los pagos los hacen Apple y Google, los hacen las plataformas, nosotros simplemente los pagos pasan por nuestro sistema y nosotros los monitorizamos, los estandarizamos y los enseñamos de una manera normalizada, pero de todas maneras, yo creo que sí, que esa es una de las ventajas que tiene montar una empresa aquí versus en España, es el hecho de que la empresa la constituimos en 15 minutos. La Usamos burocracia, totalmente. Stripe Atlas, de hecho, porque podíamos no haber ni usado Stripe Atlas, pero tenía sentido que usáramos Stripe Atlas porque además nos daban una serie de créditos en AWS y un montón de ayuda. Y en un momento ya teníamos la empresa constituida en Delaware, teníamos todos los paquetes de las acciones, todos los documentos estándares y todo firmado y hecho, sin tener que salir de casa. Jolín. Y yo creo que ahí todavía es algo que España debería trabajar un poquillo más en ello para ayudar con... A ver, no sé cómo está hoy en día, tampoco quiero hablar sin saber, pero sé que todavía no está al mismo nivel. Sí, no, la burocracia y además con el COVID que todo se paraliza, tarda bastante más tiempo, sí. Ya te digo que en 15 minutos imposible. Pero bueno, tratándose de una compañía como es la vuestra, que es de B2B al final, ¿no? Que trabajáis, pues ayudáis a los desarrolladores, por así decirlo, trabajáis ya con profesionales. ¿Cómo fue ese primer contacto con los early adopters, ¿no? Los primeros personas que integraron Revenue Cat en su código? Bueno, pues al principio hicimos como Stripe realmente, que Stripe iba a los propios clientes y les hacía la integración ellos. Jacob fue a bastantes
a bastantes sitios a hacer integraciones manualmente a la gente y obtener feedback y demás. Yo creo que la clave es hablar con los empleados, una de las cosas que te dice también, o sea, no con los empleados, con los clientes. Una de las cosas que Y Combinator te dice también, los primeros clientes, de hecho, tenían nuestro teléfono móvil y estaban mandándonos mensajes constantemente, de hecho, alguno todavía lo hace. Y bueno, al principio eso puede... Yo creo que mucha gente tiene miedo a eso por el tema de que, bueno, que estás lanzando algo que tú sabes que no está bien del todo, que no está como a ti te gustaría. Pero bueno, si no lo haces, estás lanzando tarde, estás perdiendo la oportunidad de saber realmente lo que el cliente quiere y lo que es más importante para el cliente inicialmente. Nosotros teníamos un roadmap, o sea, una serie de cosas que sabíamos que tenían que estar en el producto 100% seguro, pero a lo mejor no las teníamos priorizadas del todo bien, ¿no? Y mucha gente a lo mejor nos llegaba y te decían, os usaría ahora mismo, pero el problema que tenemos es que necesitamos esta integración y esta integración todavía no la tenéis vosotros. Y si la tuvierais, pues lo usaríamos ahora, pero si es algo que va a aparecer dentro de 3 meses o dentro de un mes, pues no podemos hacerlo porque ahora es el momento en el que vamos a lanzar la aplicación. Entonces te haces replantear y decir, vale, y cuando lo escuchas varias veces dices, vale, pues esto hay que hacerlo ya y no dejarlo para más tarde. Y creo que eso ha sido fundamental, o como todos hemos tenido muchos fallos en otra serie de cosas, pero creo que eso ha sido fundamental a la hora de construir el producto y de que la gente esté más o menos contenta con lo que hacemos. También llega un momento en el que hay un límite, ¿no? No puedes hacer consultoría 100%. Claro. Tampoco puedes pedir todo lo que te pida la gente. Pero bueno, al final es uno de nuestros valores también, es estar obsesionado con los clientes, que es, como tú dices, algo que es muy diferente cuando haces B2B o cuando haces B2C. Mi experiencia personal antes, yo hacía más B2C, entonces cuando lanzas una aplicación a la App Store, realmente lo peor que te puede pasar es que te llegue una mala review o que te manden un correo de la gente odiándote, pero no tienes ese contacto tan directo con los clientes finales. En nuestro caso, además, como también son desarrolladores, pues hay más empatía. Entonces, bueno, pues tenemos que estar hablando con ellos constantemente para asegurarnos, porque igual, una cosa no significa que la gente esté muy contenta con el producto ahora mismo, no significa que vaya a estar contenta dentro de 6 meses, porque a lo mejor nosotros no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho en términos de producto, no hemos mejorado los pain points o hay algo que llevan pidiendo mucho tiempo y no hemos hecho cuenta, pues tenemos que estar constantemente evaluando eso. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue el proceso? Porque dices que, claro, os tenéis que adaptar un poco a lo que os van pidiendo los clientes, perdón. Entonces, ¿cómo fue el proceso de cuando empezasteis, ¿no? ¿Qué hicisteis? Pues en vuestro tiempo libre, ir desarrollando el MVP, lanzarlo y luego pues ver si tenéis que dejar vuestro trabajo actual, o fue ya radical de decir, no, desde hoy a tiempo completo me dedico a este proyecto y ya pues apuesto con todo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, hay dos cosas aquí. Una es que en Silicon Valley, bueno, los salarios son muy altos. Entonces, por un lado, puede facilitar un poco el hecho de emprender, porque si tienes ahorros, dices, bueno, vale, puedo tomarme el tiempo de no recibir un salario y hacerlo. Lo que pasa es que también hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta, que es que el coste de vida es muchísimo más alto que en España, y ya algo tan sencillo como el seguro médico. El seguro médico como muy poco te va a costar entre los $500 por persona, más o menos, al mes. Aproximadamente. Entonces, pues si tienes una familia o lo que sea, pues pueden ser $1,000, $2,000 al mes que se te van solo en el seguro médico. Pero bueno, dicho esto, Jacob estaba... O sea, teníamos algo de ahorro. Jacob estaba a tiempo completo porque él se fue como un año antes que yo de la empresa porque quería montar algo. Y yo, en principio, también estaba esperando por temas de visado en mi empresa anterior y demás. Yo, como me lo planteé inicialmente, bueno, es un proyecto que parece interesante. Me gusta trabajar con Jacob. Creo que puede tener mucho futuro y sinceramente también estaba echando de menos programar porque en mi puesto ya en aquel momento estaba haciendo muchísimo más management y muchas más reuniones y demás. Y digo, bueno, pues creo que es una oportunidad para hacerlo también. Lo que pasa es que llegó un momento en el que al final estaba echando prácticamente las mismas horas en el trabajo que en el no trabajo, ¿no? Básicamente llegaba a casa y hasta las 12 de la noche estaba programando y después los fines de semana enteros, literalmente, no las 24 horas, pero desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Dejé de hacer cualquier otra cosa, no vida social, dejé de hacer deporte, dejé de hacer todo. Pero bueno, yo creo que fue más cuando
Bueno, obviamente cuando entramos en Y Combinator ya era el momento claro que era, vale, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Claro. Pero sí, fue cuando cuando lanzamos la beta privada y empezamos a ya tener algunos clientes y demás y ver que era una cosa que iba para adelante, ya tenía sentido que tenía que hacer algo full time. Ujú. Sí, es que además yo creo que si alguna persona lo ha vivido, lo de tener que trabajar tus horas del trabajo y después tener que hacer un proyecto aparte a largo plazo, o sea, No, que eso te no se destroza. sostiene. Eso no se sostiene. No, 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 Pero bueno, total. también creo que es un sacrificio que a lo mejor tiene sentido hacer Claro, depende de la situación personal de cada uno. claro, claro. Pero creo que también si eres capaz de hacer eso, aunque sea en un periodo pequeño de tiempo, al menos para validarlo, o vivir de los ahorros, o tener otro Mm, soporte familiar, creo que ayuda en el tema de que no vas a, sobre todo si eres capaz, si eres la persona que puede construirlo, no si tienes que subcontratar la construcción del producto, que esa es otra historia, ¿no? Pero si eres capaz de hacer eso, creo que te puede poner en mucha mejor posición bueno, para saber si va a funcionar, si no va a funcionar, si necesitas inversión, cuánta inversión necesitas, ese tipo de cosas, antes que entrar y meterte en una deuda desde el principio. Al claro. final está la deuda que estás tomando es tu tiempo, ¿no? Sí, además a mí me gustó mucho una cosa que leí una vez que comentabas, que siempre defiendes que una empresa tecnológica la tiene que fundar alguien técnico. Y es que es totalmente cierto, porque tú controlas todo, controlas desde la idea hasta cómo quieres que se desarrolle, pues la arquitectura, las metodologías y demás. O sea Bueno, yo creo que que este es un tema muy, muy, muy controvertido, sobre todo en España, y ya, la gente me critica por esto. Yo suelo no tener opiniones muy fuertes, pero en esto en concreto creo que sí la tengo. Como todo, hay excepciones, ¿no? Pero en general creo que es importante porque no digo que una persona de ventas o de negocio no sea importante, de hecho es súper importante y claro, al momento de escala es importante, porque a lo mejor tú tienes un producto que es magnífico, pero si no sabes venderlo y no tienes acceso a los clientes, pues es un problema. Pero también es cierto que, muchas veces en España se tiende a pensar en lo contrario, en voy a venderlo antes de tenerlo, y eso es todavía peor, porque no sé, creo que tiene que haber alguien en el equipo. Y sobre todo, la gente infravalora el tema de que tienes que tirar muchas cosas y que tienes que lanzar y relanzar y cambiar las cosas y cosas que a lo mejor tú creías que eran la correcta ya no lo son. Y si no tienes alguien que pueda hacerlo en el equipo fundador o ciertamente en el primero o segundo empleado y vas a tener que estar subcontratando eso, ya. es un modelo complicado. Puede salir, ¿eh? Pero es la diferencia también entre una empresa tecnológica y una empresa que ofrece servicios Sí, digitales, ¿sabes? así voy a decir de consultoría o de... Es verdad. ¿Y cuándo consideráis que el proyecto comenzó a, perdón, se pudo ya considerar una empresa? ¿Cuando ya Y Combinator os dio el apoyo y ya pudisteis 100% dedicaros full time? ¿O cuando ya empezasteis a tener un número ya de empleados considerable? ¿O cómo fue? No, a ver, empresa fue desde el principio, No, sí, claro. prácticamente. O sea, nosotros la constituimos, o sea, la primera línea de código fue a finales de agosto de 2017, creo que fue, o septiembre. Ujú. Yo estuve en España en septiembre y a finales de octubre o principios de noviembre, creo que fue cuando un día en casa de Jacob la constituimos, la empresa, y firmamos los papeles y demás. O sea que desde el principio también por el hecho bueno, de hacer las cosas bien y de poder cobrar y poder facturar y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, cuando es fácil de hacer, pues se hace rápido, ¿no? Mm. Pero sí, no sé, o sea, otra cosa es el tema de cuando conceptualmente piensas que es una empresa versus un proyecto individual, no sé, eso ya depende de cada persona y es psicológico también. A lo mejor cuando contratas a la primera persona Sí. o cuando vas a la primera oficina, que en nuestro caso eso es un poco relativo, porque somos remotos, aunque sí teníamos oficina. Mm. Ah, pero no sé, yo creo que desde el principio. Mm. Para mí, desde el principio. Ujú, ujú. Lo entiendo, sí, sí. ¿Y cuántos empleados tenéis actualmente en la compañía? Ahora mismo, si no me equivoco, somos 18 en total. La idea es que a final de año seamos 20. El año pasado éramos, o sea, 2018 acabamos siendo 5, 2019 10. Este año la idea es que seamos 20, seguramente seamos alguno más, seguramente seamos en torno a 22 o 23,
pero no mucho más de eso. Y si todo va bien, el año que viene 40. Estamos intentando duplicar el equipo y triplicar los ingresos. Ese más o menos es el objetivo que tenemos marcado. Ujú. ¿Y vosotros como startup tecnológica qué buscáis en un candidato? ¿Estáis buscando perfiles de desarrollo, que sean senior, junior? ¿Vosotros qué buscáis cuando vais a entrevistar a alguien, por ejemplo? Buena pregunta. A ver, eh, la mayoría de nuestros empleados, sobre todo los primeros, eran de una manera u otra técnicos. Ya no, ya obviamente ya estamos cambiando, ya hemos contratado a un VP de ventas, tenemos gente de marketing, operaciones, pero incluso soportes técnicos, porque al fin y al cabo nuestros desarrolladores son, o sea, nuestros clientes son desarrolladores, entonces las preguntas que se suelen hacer de integración y todo ese tipo de cosas son técnicas, entonces necesitamos gente que sea capaz, que a lo mejor no tienen interés, o sí, de ser ingeniero de producto, a lo mejor son más junior, pero la idea es que sean capaces de ayudar al desarrollador con las integraciones o de distinguir lo que es un bug de lo que, no, de lo que es una mala integración y todo ese tipo de cosas sin tener que escalarlo al ingeniero de producto, ¿no? Inicialmente. Pero sí, la verdad es que la mayoría de la gente es técnica al principio y sobre todo porque al final es un producto técnico y lo tienes que entender. Incluso la gente de ventas tiene que entender lo que está vendiendo. Dicho esto, bueno, la mayoría de los perfiles, o sea, la mayoría de la gente que hemos contratado, hay excepciones, pero la mayoría son gente que ha tenido, que tiene experiencia. Y la razón es porque al principio es muy complicado, sobre todo nosotros que somos remotos. Todo es un poco caótico, bueno, tienes que ser muy independiente. El nivel de comunicación es súper importante, es una cosa que miramos muchísimo, porque al final no solo es remoto, es que somos asíncronos porque trabajamos en muchas zonas horarias. Entonces, si tú no te comunicas bien y tienes alguna duda o haces una pregunta o lo que sea, pero no la has especificado perfectamente, cuando la otra persona se levante y responda, a lo mejor tiene una duda, entonces ya estás retrasando todo Se va varios días. acumulando. Entonces, muy, muy importante que la comunicación sea buena, obviamente en inglés, porque al final Claro. el lenguaje, tenemos muchas, de hecho, yo diría que, exceptuando uno, seguramente casi todos los ingenieros hablan español, pero el lenguaje es el inglés. Y bueno, la independencia, pero eso no significa que uno de los objetivos que yo tengo y que quiero para el año que viene es que podamos tener ya estructuras establecidas para que podamos contratar a gente con menos experiencia y que pueda crecer. La realidad es que yo creo que no hay nada peor que contrates a alguien que no tiene experiencia y no le pueda dar el soporte que necesita al principio para crecer. Pero creo que es muy importante que se le dé las oportunidades a la gente, sobre todo a la gente que tiene muchísimo potencial y que crezcan con la empresa, ¿no? Y creo que al principio no, cuando éramos 5 o 10 no tenía mucho sentido, pero ahora que ya estamos más en torno a los 20, creo que ya puede haber suficiente apoyo, sobre todo de los últimos empleados que ya tienen más contexto sobre todo el proceso y el proyecto, que puedan ayudar a gente más junior, ¿no? Pero sí, pero realmente la experiencia no es lo más importante que buscamos. Al final lo que buscamos es eso, la comunicación, la energía y las ganas también, porque, a ver, trabajar en una startup o en una empresa como la nuestra es muy gratificante, pero también tiene otra serie de inconvenientes y otra serie de cosas, y tienes que tener la curiosidad también de salir de tu zona de confort y aprender, porque al final estamos resolviendo un problema nuevo en cierto modo. No es tanto el problema que estamos resolviendo, sino como todos los problemas tecnológicos también que surgen a la hora de escalar el negocio. Claro, es que además, como vuestra plataforma se tiene que integrar en diferentes frameworks, gestionar cada uno de los frameworks y demás debe ser fácil, desde luego que no. No debe ser. Hay muchos problemas en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la ingeniería de datos, en el ámbito de la gestión de los SDKs, que parece que puede ser algo muy sencillo, pero no lo es, porque además ahora tenemos, bueno, vamos a añadir más, ¿no? Porque la idea es que estemos en cualquier plataforma, pero tenemos los nativos en iOS, en Android, pero tenemos React Native, tenemos Cordova, tenemos Unity, y simplemente el cambio de contexto y asegurarte
la integración continua en todos esos frameworks no es sencillo porque además iOS a lo mejor requiere un dispositivo para hacer ciertos tipos de test y no lo puede hacer con un simulador. Eso ya ahí hay problemas. Y después, obviamente, Claro. en el tema del backend y de la escalabilidad es brutal. O sea, el número de peticiones que estamos haciendo por minuto a los servidores es bastante Claro. interesante. Entonces, el tema de la optimización, ahí ya entra en juego cómo optimizado está el código, cómo está la base de datos, si la base de datos es un único punto de fallo, cómo puedes asegurarte de que el uptime va a ser prácticamente del 100%, porque si nosotros nos caemos es problemático para los clientes también, porque lo ven inmediatamente y no hay nada peor que alguien pague pero no vea lo que ha pagado. Ya. Entonces, ya no es solo el dominio del problema que estamos resolviendo, que no es algo que la gente esté muy familiarizada generalmente. Yo no espero que los ingenieros que contratemos conozcan este problema en concreto. Pero bueno, todas las cosas que aparecen alrededor, Ya. pues son interesantes. Sí, no, desde luego. O sea, que yo creo que aprendéis todos los días, ¿no? De algo nuevo, seguro. 100%. Sí, 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 sí. Bueno, pues cambiando un poco de tema, algo que está súper de moda. ¿Tú qué opinas de los procesos de selección, pues, para los puestos de software engineer en, yo qué sé, en empresas como Facebook, Google, Amazon, Netflix y demás? Porque hay opiniones en internet de que Sí. están De que no rotas, por debería ser así así. decirlo. Sí, que es chapar, Ah, hecha por las estructuras y demás, y al final es chapar para conseguir un puesto, chapar durante 6 meses. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que son justas, que al final no yo demuestran tanto el talento? Bueno, son opiniones controvertidas, obviamente. No, pero totalmente. Yo entiendo la controversia. Entiendo también por qué lo hacen así y por qué es así. La realidad es que, sobre todo las empresas grandes, lo que está es intentando filtrar el nivel técnico o filtrar la inteligencia, al fin y al cabo. Las dos cosas, ¿no? Tanto el nivel técnico de la persona como cómo de rápida es una persona, cómo actúa ante una situación estresante y demás. Entonces, en ese sentido, a ver, es el estándar de la industria, es lo que hay, es lo que la mayoría de la gente hacen. Creo que el modelo que tiene Google, Facebook y todas estas empresas, que te puede parecer más justo o menos justo, pero creo que el juego es así. Y, y hay gente que tiene que estudiar más, gente que tiene que estudiar menos, pero es cierto que hay gente que a lo mejor que no las pasaría y estudiando las pasa, y gente que a lo mejor sería muy buen empleado que no las pasaría. El problema, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene eso, y que no tienen más remedio que hacerlo las empresas grandes, es el hecho de que al final hay tanto negocio alrededor de eso, que los problemas se acaban filtrando. Entonces, Exacto. mucha gente se lo estudia de memoria. Entonces, ellos tienen Claro. que cada vez pensar en problemas más abstractos. Y a lo mejor cosas como, antes Google no preguntaba problemas de grafos. Porque realmente muy poca gente trabaja con grafos dentro de, bueno, en Google a lo mejor, y en Facebook a lo mejor sí, pero el día a día a lo mejor no tanta gente trabaja con grafos. Y ahora en plan, bueno, pues ahora vamos a hacer un montón de problemas con grafos, con algoritmos que a lo mejor estudiaste en la carrera o no estudiaste o que no usas en tu vida. Entonces la gente dice, bueno, esto es injusto porque te estudia el algoritmo, es cuestión de si te lo sabes o no. Justo, sí, sí. Pero entiendo que es la manera que tienen que hacerlo porque es que al final los problemas se acaban y las ideas. Yo creo que nosotros, por ejemplo, te puedo poner nuestro ejemplo en concreto, obviamente tenemos un sistema de entrevistas muy basado en eso también. Depende del puesto, pero generalmente tiene al menos 2 pruebas técnicas de ese tipo, más una de diseño de sistemas generalmente, pero nosotros lo que solemos hacer, nosotros también filtramos por otra cosa. Ellos al final tienen un problema de cantidad, ¿no? Hay Claro. muchísimos candidatos y además necesitan contratar muchísima gente porque tampoco te creas, porque no es que sea muy fácil, pero una vez estás dentro de eso, la gente suele saltar de una a otra Sí, eso por el dicen, aumento de sí. salario y al año cuando las stocks ya no le dan más stocks se cambian porque si no es una reducción de sueldo, en fin. Eh, Nosotros de momento no tenemos ese problema, pero un problema que es muy importante es el fit cultural. Entonces, lo que solemos hacer, aparte de poner especial hincapié en el fit cultural, es que los tipos de problemas que hacemos, a pesar de que obviamente incluyen estructuras de datos y algoritmos, porque tienen que tenerlo y porque lo usamos a diario, Sí. intentamos poner problemas que son reales. O sea, cosas que a lo mejor están simplificadas, pero que ya hemos resuelto o que resolvemos en el día a día. Y esto sirve para varias cosas. La primera es para que la persona que lo haga se dé cuenta de que realmente no estamos preguntando algo súper abstracto, a lo mejor algo que no tiene sentido. Y también ayuda para entender el tipo de problemas que van a estar resolviendo en el día a día.
y que ayude a hacer preguntas también o a entender si el dominio del problema en el que van a trabajar es algo que les interesa o no. Claro. Eso no significa que igual, que no incluye cosas de estructura de datos, que no haya oportunidades para optimizar y demás, porque obviamente las hay y hacen falta y son bastante importantes, sobre todo cuando estás tratando tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor, cuando estás tratando con muchos datos. Otra cosa hay mucha gente que está más a favor del tema de que hagan ejercicios y demás. Eso también es controvertido porque hay gente que dice, bueno, pero es que hay gente que va a dedicar más tiempo, hay gente que va a dedicar menos tiempo, cómo regulas o cómo controlas o cómo te calibras de alguien que le ha dedicado una semana en contraposición que alguien que le ha dedicado una hora o 3 horas porque no tiene más tiempo, porque tiene otras obligaciones familiares o lo que sea, o qué pasa si debes pagarlo o no, porque yo creo que en ese sentido una cosa que sí puede funcionar es el hecho de hacer un contrato pequeño, en plan que esté de autónomo un mes, 2 meses y un periodo de prueba así. Pasa que también eso es disruptivo para el candidato también, porque a lo mejor son 2 meses en los que está perdiendo el coste de oportunidad de trabajar en otro sitio, de seguir entrevistándose, lo que sea, ¿no? De momento, nosotros tenemos el sistema así y yo creo que para mí o para mí, yo sinceramente, lo que te digo, no creo que el sistema sea perfecto, ni el nuestro, ni el de las empresas grandes, pero creo que tiene sentido y creo que va a tardar en cambiar, si es que llega a cambiar alguna vez. Ya. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Si es que al final, claro, una empresa como la vuestra vais creciendo, aún estáis comenzando, por así decirlo, pero una empresa de miles de empleados, ¿cómo filtras que si tienes miles de currículums al día? Ya solo filtrar los currículums, luego la primera fase, la segunda y demás. Sí que debe ser muy complicado. No, pero bueno, yo si te puedo dar mi opinión personalmente, las entrevistas que más he disfrutado son lo que decías, te ponen un entorno real, un caso real, incluso que el entrevistador te vaya diciendo qué tienes que hacer o que te vaya guiando, son las que más disfrutas porque estás cómodo, ven realmente cómo trabajas a tiempo Claro, real. no, yo creo que también una cosa que influye muchísimo, y eso también depende muchísimo del entrevistador, es A ver, al final, no nos engañemos, al final es un test. Es un Sí, test sí, como otro cualquiera, totalmente. pero tienes que intentar crear el entorno de que es algo colaborativo, porque en realidad es la señal que quieres buscar. La señal que quieres buscar es, puedo trabajar con esta persona cuando tengamos un problema, porque a lo mejor este problema yo sé la solución, pero el problema Claro, que vamos a tener que resolver dentro de 2 semanas, ninguno de los dos sabemos la solución. Entonces, claro. puedo trabajar con esta persona, esta persona puede trabajar conmigo, ¿cómo presenta las ideas? Las presenta como, o sea, una señal que es súper importante y que muchos entrevistadores que no tienen experiencia rechazan, es cuando alguien tiene una opinión súper strong sobre algo sin a lo mejor conocer los detalles o lo que sea, o sin preguntar. Muchas Ya, veces lo más importante es que aunque no sepa la solución, es que empieza, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de este forma de hacerlo? ¿Cuáles son los inconvenientes? Hay otra manera, se me ocurre otra manera, se te ocurre a ti otra manera, a lo mejor podemos mezclar las 2 soluciones y llegar a otra mejor, ¿no? Ese tipo de entrevista va mucho mejor que el que llega y te dice, yo sé que la solución buena es esta, porque ya. sí. Sí, sí. Sí, al final la humildad y las Aunque sea ganas la de buena, ¿eh? aprender. No, claro, Exactamente. claro. Y las ganas de aprender, porque al final no, es imposible que sepas todo sobre todo, vamos, imposible. Yo creo que cuanto más vas desengranando una tecnología, más te das cuenta de que te falta por aprender. Por lo menos yo es lo que yo siento, vaya. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y en relación al 2020, ¿no? Al tema del COVID y de trabajo en remoto, bueno, vosotros, por lo que me decías antes, ¿ya trabajabais en remoto o notasteis una diferencia en el rendimiento por esta migración al remoto o bueno, ya trabajabais así? Ah, a ver, no, nosotros trabajamos ya así. Tenemos la oficina en San Francisco simplemente porque tenía sentido y porque los primeros 4 empleados estábamos en San Francisco, pero inmediatamente el quinto estaba ya en Taiwán. Uno de los primeros empleados se quiso volver a San Diego porque era de San Diego y después empezamos a contratar en Uruguay, en España. Entonces, estábamos trabajando distribuidamente desde el principio. Mi cofundador Jacob se volvió a Ohio y ya no estaba en San Francisco, con lo cual, de hecho, ahora mismo en San Francisco quizás sea donde... No, todavía quedamos 3 o 4, pero tampoco quedamos mucho. Mm. Eh, entonces, eso nos vino muy bien. Yo te podría decir que somos unos visionarios y que vimos que... No, o sea, no lo vimos, pero pensamos que el remoto iba a ser el futuro. No todo el mundo funciona. No es que todo el mundo funcione, sino que tienes que cambiar la mentalidad, ¿no?
Pero bueno, si la persona comunica bien, es suficientemente independiente y es previsora, y sobre todo, muy importante, es capaz de mantener la diferencia entre el trabajo y la vida personal, Claro. porque de hecho es lo que te iba a decir, el rendimiento tal cual al principio no. Pero el problema que surge es que sobre todo con gente que tiene muchas ganas y demás, es que puedes acabar generando burnout o de que la gente trabaje más de la cuenta. Eso sí ha pasado. Que gente al final, yo el primero, porque te levantas de la cama, tienes el ordenador ya ahí y estás ahí hasta que se hace de noche y te vuelves a la cama Claro. y el día siguiente, ¿no? Entonces eso sí es lo que tienes que controlar muchísimo. Pero en cuanto a niveles de procesos y demás, la verdad es que hemos tenido suerte que no nos ha afectado muchísimo porque estábamos más o menos preparados al principio. Como todo, nuestros procesos no son perfectos, los mejoramos continuamente. Cada vez que añades una zona horaria, pues cambia todo, porque a lo Claro. mejor ya una reunión que tenías en la que podías juntar a todo el mundo, ya no puedes juntar a todo el mundo porque son las 3 de la mañana para la otra persona. Bueno, pues tienes que buscar otra manera de hacerlo de manera síncrona o separarlas o grabarlas en vídeo o no hacer la reunión o lo que sea, ¿no? Claro. Pero en ese sentido no hemos tenido demasiado problema. Y en Silicon Valley el tema del coronavirus se ha tenido que notar un montón, ¿no? Que la gente se está volviendo a su casa porque lo que Sí. decías, ahí el precio de la renta está súper inflado, por así decirlo. Entonces se Está nota, inflado, ¿no? sí, sí. Es un abuso. Además, ahora ha bajado muchísimo. Yo creo, como todo, ojalá fuera suficientemente listo para saber lo que va a pasar. Yo creo que en realidad nadie lo sabe, pero yo creo que va a ser algo mediano. No creo ni que vaya a ser tan catastrófico. Ya. Obviamente ahora es muy notorio ahora mismo, ¿no? Porque además la gente a lo mejor pues, se va con sus familias o lo que sea, pues tiene la oportunidad de trabajar en remoto. Mm. Muchas empresas van a empezar a trabajar en remoto, pero muchas con restricciones, muchas a lo mejor solo en California o solo en Estados Unidos, solo en tal y tal estado, porque el tema a nivel logístico para una empresa, tener empleados en muchos estados o muchos países diferentes es un problema, a nivel fiscal también. Entonces, pues la gente pondrá limitaciones. Pero, a ver, sí, sí, pero yo tampoco creo que vaya a morir completamente. Creo que es un cambio, es un shift. Los inversores están invirtiendo cada vez más en empresas internacionales o en empresas fuera de Estados Unidos. Nosotros, de hecho, al principio en el demo de Y Combinator, una de las primeras preguntas que te hacen es, sobre todo cuando ven mi acento, es en plan, ¿pero ustedes dónde estáis? Y nosotros estábamos en San Francisco. Vale, no hay problema. Porque al final te dan un dinero y tú con el dinero, básicamente, sobre todo al principio, tienes mucho más control. El inversor no tiene Ya. mucho control, pues no le hace mucha gracia que te vayas a otro país con el dinero y ya sabes lo que vas a hacer con el dinero, ¿no? Pero ya eso está cambiando. Pero aún así yo creo que, y esto es verdad, la mayoría de los inversores tecnológicos siguen aquí. Y la gente más senior, en plan los directivos, los VPs y advisors y gente que ha hecho cosas grandes, muchos board members siguen aquí. Entonces yo no creo que vaya a morir completamente, pero desde luego va a haber un cambio en los próximos años. Ah, no sé, o sea, sí, o sea, por un lado, antes esto era la meca y el foco y todo estaba aquí. Ahora va a acabar estando mucho más distribuido, creo. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer es, con esto que mencionas, que qué planes de futuros tenéis en Revenue Cat, porque, bueno, leí en un artículo de Shataka, ¿no?, al que os contaban vuestra historia, que vuestra idea era salir en bolsa de cara a 2025, ¿no?, que tenéis ese objetivo ahí en mente. Sí. Mm. Bueno, a ver, la historia real es... esto fue, tuve la suerte de conocer, porque también son una empresa de Y Combinator, al CEO de GitLab, y ellos son súper transparentes, tienes el handbook y todo, o sea, todos los procesos de contratación, cómo hacen las entrevistas, todo está ahí. Y una de las cosas que tienen puestas en el índice, creo, es que nuestro objetivo es salir a bolsa en 2020. Yo le pregunté directamente, en plan, ¿esto es verdad o es broma o cómo lo hiciste? Y me dijo, bueno, a ver, esto está basado en matemáticas y ahora pues parece que estamos más cerca de conseguirlo, pero la realidad es que si no te pones el objetivo no llegas, ¿no? Y eso Ya. nos hizo pensar, entonces hicimos el modelo, Jacob y yo al día siguiente, y dijimos, y lo traemos puesto en el dashboard. Nos quedan 1830 y tantos días para hacer público. Ole. Y es como una broma, pero no, o sea, ayuda psicológicamente a pensar, vale, todos los días cuentan,
y estos son nuestros objetivos, estos son los que hay que llegar. Significa que para poder tener 100 millones en revenue tenemos que llegar primero al millón, después tenemos que llegar a los 2 millones, después a los 3, después a los 10 o lo que sea, ¿no? Ver Claro. cómo, y tenerlo en mente, porque si no es muy fácil perder de vista ese objetivo. Otra cosa, yo creo que lo podemos conseguir. Yo creo que sí. Yo creo que si seguimos enfocados, seguimos trabajando bien y seguimos teniendo suerte, podemos llegar. Obviamente va a ser difícil, no va a ser nada fácil, de hecho es muy agresivo, es un objetivo bastante agresivo. Pero bueno, te digo, si no llegamos al 2025 y llegamos al 2026 estaría muy contento. Jolín, sí, sí. Pero, o en el 2028, pero el tema es eso, que te lo tienes que fiar. También es un poco, una de las cosas que aprendí en Y Combinator, que el primer día te dice, ¿qué le falta a tu empresa para que seas una empresa de 1.000 millones? ¿No? Caray. Y tú no te lo planteas, ¿no? Pero si no te lo planteas no vas a llegar. Y a la vez, subconscientemente piensas y dices, ¿cuántos fundadores o cuántas empresas tan buenas ha habido que no han llegado? ¿Soy yo mejor que esa persona? Pues seguramente no lo sea. Pero pero si ya empiezas con esa mentalidad derrotista, seguro que no vas a llegar. Entonces Ya. tienes que seguir construyendo un equipo bueno y tienes que intentar poco a poco llegar a ese nivel. Y te ayuda también un poco a quitarte el síndrome del impostor Mm. y bueno, es un poco más realista también. Y también ver cuando las cosas no van como parece que tienen que ir. No, y que además no siempre todo depende de ti o de la empresa, que al final depende más de cómo vaya evolucionando todo, ¿no? Y el A lo mercado mejor también, ahora esto obviamente. del SaaS ahora mismo es el momento tal, pero claro, eso nunca, bueno, nunca se sabe, a lo mejor sigue creciendo, exactamente. Mm. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer es que tú cómo ves desde fuera la situación de la informática en España, ¿no? Del desarrollo, parece que está creciendo, ¿tú cómo lo ves? En cuanto, en cuanto a el nivel educativo o a nivel profesional. Sí, ambas cosas, al nivel educativo y al tema del nicho de startups que empiece pues, a crecer un poco aquí todo A ese, nivel, sí, a ese nivel mundo. educativo, yo tenía opiniones muy fuertes sobre... a ver, yo estudié en la Universidad de Sevilla y siempre veía las clases de Stanford y veía Berkeley y el MIT, veía las clases online y Joder, decía, wow, esta educación no tiene nada que ver con la que yo estoy recibiendo. La perspectiva me ha cambiado muchísimo. La realidad es que tenemos una ventaja, que es que es prácticamente gratis la educación. exacto. Comparado con cómo es aquí, tienes una ventaja competitiva brutal. Al final, el nivel es bastante alto. De hecho, o sea, los ingenieros españoles aquí están bastante bien vistos y puedes competir sin tener una deuda de cientos de miles de dólares. Con lo cual, en ese sentido, está bien. Otra cosa, está anticuada la universidad. Pero luego hay muchas cosas que se podrían hacer mejor. Muchísimas cosas que se podrían hacer Sí. mejor. No hay duda, pero yo creo que al final lo más importante son los fundamentos. Y si los fundamentos se están enseñando y si el nivel de ciencia para los fundamentos es bueno, eso es algo que es bastante importante. Con respecto a lo profesional, yo creo que está cambiando muchísimo, sobre todo cuando yo me fui. Obviamente no estoy allí, no tengo la full picture, pero hablando con la gente, ves que hay muchas más iniciativas, hay mucha más inversión también, tanto interna como externa. Y hay proyectos más interesantes, hay gente que se está volviendo. Aún creo que hay bastante camino por recorrer, de todas maneras. Creo que hay muchísimos proyectos que a lo mejor... hay muchos proyectos interesantes, pero muy pocos son proyectos realmente originales. Hay mucha copia de un modelo que ha funcionado en Estados Unidos, que ha funcionado en un mundo anglosajón y lo copió para España. Y eso puede funcionar de cara al exit rápido, pero creo que a nivel global es más difícil porque el tema es que, o sea, si lo piensas realmente fríamente, si haces un producto que solo es para España, bueno, puedes hacerlo para Latinoamérica, pero si lo haces originalmente para España, al final tu target es prácticamente el mismo que si lo estuvieras haciendo solo para California, ¿sabes? Entonces, Ya, si tu mercado es americano, realmente lo estás haciendo para toda América y para todo el mercado anglosajón es muchísimo más grande. Entonces, al final, lo único que estás aspirando realmente es o a competir, que te va a ser muy difícil después de llevarlo al mercado americano, o a que te compren. Entonces, yo creo que tenemos el potencial también para exportar tecnología nueva y igual hay empresas muy chulas que lo están haciendo, pero veo que es la minoría de momento y espero que eso cambie pronto.
Sí, no, yo respecto al tema educativo que mencionabas, estoy de acuerdo contigo, que está la universidad lejos de ser perfecta, ¿no? Porque sí que es verdad que hay asignaturas pues como que ya no están al día y demás, pero lo que mencionabas de los fundamentos, cuando luego entras en una empresa y aprendes un framework nuevo, sí que tienes agilidad, ¿no? De cara a aprenderlo, y eso es verdad que sí que te lo da un poco la universidad y esas bases que tienes. Y en cuanto al tema empresarial, pues sí, yo sí que es verdad que puede que sea por este año, por el tema de la pandemia y demás, como que se está digitalizando todo, pero o sea, súper aceleradamente. Este año yo por lo menos lo que veo, ¿no? Un poco por aquí sí que está sucediendo. Pero bueno, ya para terminar te quería hacer un par de preguntas. La primera es que qué lecciones tú te llevas de haber trabajado en Silicon Valley y qué consejos le darías a un ingeniero junior, ¿no? Que tiene que empezar ahora su carrera profesional. Vale. Lecciones Silicon Valley. Bueno, la primera y la fundamental es que yo tenía esto súper en un pedestal y pensaba que aquí todo el mundo era más listo y todo el mundo... y no es así. Hay muchísimo talento bueno en España y de hecho, como ya te he dicho, los ingenieros españoles están muy bien valorados aquí. Lo que es el cambio de mentalidad, es un cambio de mindset en que aquí la gente generalmente tiene muchísima ambición, curiosidad y no tienen miedo a resolver problemas que son muy difíciles. Y a lo mejor, o por lo menos hablando yo con gente en España en general, siempre se suele recurrir a... Estoy generalizando, está mal, ¿no? Pero eh, a lo mejor no tienes esa mentalidad a lo mejor vas a resolver incluso un problema trivial de UI, ¿no? Y dices, uy, sería mucho mejor para el cliente hacerlo así, como lo ha resuelto Google o como lo ha resuelto Facebook, pero esto es muy difícil de hacer. Vamos a poder por el camino fácil, ¿no? Ya, Y aquí no, es en plan, mira, esto se ha hecho ya, lo podemos hacer nosotros también. Y a lo mejor lo ha hecho un equipo de 100 personas y tú eres un equipo de 3, pero lo haces también, ¿no? Eh, eh, no sé, al final eso se crea simplemente también por el hecho de que al final es una monocultura aquí, todo el mundo trabaja en lo mismo y cuando vas a una barbacoa, pues estás ya. hablando con ingenieros de otra empresa, estás viendo los problemas que estás resolviendo y no hay tanta variedad, lo cual perjudica también al tema de la vida en general, ¿no? Y de las relaciones sociales que son un poco más diferentes, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, sí, creo que es diferente. Pero sí, la ética de trabajo también aquí es muy, muy fuerte. Eh, Puede llegar a ser tóxico, lo cual es un problema. Pero en general, sobre todo la gente que es muy buena, la gente está muy apasionada por lo que hace. Y mucha gente realmente, y esto está feo que lo diga, pero hay gente que haría su trabajo gratis y tiene la ventaja de que encima cobran mucho dinero, pues entonces dicen, para adelante, y por eso Y se ya consiguen está. las cosas, ¿no? Mm, Hombre, es una suerte, es un privilegio poder estar realizando un trabajo que es exactamente lo que quieres hacer. mm. Ah, pero bueno, como consejo que daría a alguien junior, bueno, el primero fundamental en inglés. O sea, yo creo que a estas alturas no hace falta decirlo, pero es muy, muy, muy importante. Igual, está cambiando, ya cada vez llega más documentación en español, ya hay cada vez más contenido en español, pero creo que de todas maneras hay ciertas cosas que te pierdes si no lo haces en inglés, sobre todo al principio. O sea, hace 10 años la gente usaba tecnologías más antiguas simplemente porque no sabía traducir el libro, porque no sabía traducir la documentación o algo así. Entonces, el inglés es súper importante y te abre. Y lo otro es los fundamentos. O sea, es súper, súper importante que la gente entienda los fundamentos de algoritmos, de estructura de datos, todo eso. Es mucho más importante que focalizarse en las nuevas tecnologías. Yo creo, desde mi punto de vista y en mi experiencia personal, creo que es un error fiarse del hype de una nueva tecnología. En mi caso, no sé, yo creo que cuando empecé profesionalmente, a lo mejor fueron MongoDB, creo, y Backbone JS, y todo iba a ser Backbone JS, y ahora ya Backbone JS no usa nadie. Tal cual. Y MongoDB, pues, ha demostrado que para ciertas cosas vale, pero no es una base de datos de propósito general, y las bases de datos relacionales, pues, resulta que sí tenían importancia, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente sea curiosa e investigue las nuevas tecnologías, pero que sea muy crítica y diga, vale, esto parece que... La realidad es que es muy difícil que aparezca algo que sea un silver bullet y diga, vale, esto va a funcionar para Claro. todo. Siempre va a haber inconvenientes, ¿no? A no ser que haya un major shift, ¿no? Pero es igual incluso con tecnologías como React, ¿no? La gente Sí, dice, bueno, React es una maravilla porque el Model View Controller no escala. Y en plan, bueno,
no escala cuando está mal hecho también, ¿no? Hay que tener en Ya. cuenta que a lo mejor hay ciertas cosas que mejores, pero también, también tiene un montón de inconvenientes que la gente no está viendo ahora mismo porque no es suficiente, la tecnología no es suficientemente madura y no se ha usado todavía en proyectos muy grandes, ¿no? Mm. No que sea un hater de React, ¿no? Ni Sí, no, mucho menos, no. pero es un ejemplo. Y lo último que yo diría es que, y eso creo que es muy, muy importante para España, y yo tuve la suerte de que no caí en esa trampa, pero podría haber caído, y tengo mucha gente muy buena, muchos amigos que se han caído, es que no seas conformista, que intentes trabajar con la mejor gente que puedas, y eso no significa, a ver, si el trabajo y la oportunidad que tienes es la que tienes porque no te puedes mudar o porque tengas limitado, porque necesitas dinero, por lo que sea, Mm. está bien, pero busca otras cosas, a lo mejor software libre, side project o lo que sea, pero o ve a meetups, intenta tener un network, no sé, pero intenta relacionarte con gente muy buena y no seas conformista y piensas que esa es la única salida que hay, porque no lo hay, porque es nuestro campo es uno de los que más salidas tiene, Sí, afortunadamente, sí, sí, sí. y es muy fácil caer en la trampa a ver, con todo respeto, es decir, si a ti lo que te interesa es hacer consultoría, pues haz consultoría y ya está, pero Mm. si a lo mejor tú estás más interesado en construir productos nuevos o trabajar con tecnologías nuevas o cosas de ese tipo, no te conformes con lo que ves que hay alrededor, sino intenta expandirte. Ujú, ujú. No, pues de verdad que te agradezco un montón, bueno, los consejos y la entrevista en sí. De verdad, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Y luego decirte que no hace ni un año que finalicé el máster en Ingeniería Informática y me acuerdo que en medio de las clases y durante las clases y demás, siempre se hablaba del sueño de emprender, de lanzar una app, ¿no? De montar una idea y es que eso es lo que tú has conseguido. O sea, que de verdad, ya te digo que eres un ejemplo para mí y para todos los compañeros de mi máster. Bueno, Así que ya hablaremos en el 2025, pero bueno, muchas gracias. seguro que sí, hombre, seguro que sí, no lo dudo. Así que de verdad que gracias por participar, ¿vale? Y que vaya todo Nada, súper bien. gracias a ti igualmente.